Buenos días, buen día. Mi nombre es Nicolás Joshua Guerra y mi grupo está conformado por Jamie Joana Hernández, por Sala Marcela Real, por Dailin Estefali Alvarado y nosotros vamos a presentar un problema ético que se muestra muchas veces, en muchas ocasiones, dentro de la práctica de la psicología en Colombia. Nuestra pregunta problema es: ¿cómo actuar en situaciones donde el principio de confidencialidad limita al psicólogo a tomar decisiones de responsabilidad social? La psicología hace parte de las ciencias de la salud, tal como lo dicta el título número 1 de la Ley 1090 del 2006, en la cual está estipulado el código deontológico y bioético y otras disposiciones del psicólogo. Partiendo de ello, es necesario citar el título número 2, Disposiciones Generales, que mencionan los 10 principios en los que se debe basar el psicólogo. Estos son la responsabilidad, las competencias, los estándares morales y legales, los anuncios públicos, la confidencialidad, el bienestar del usuario, las relaciones profesionales, las evaluaciones técnicas, la investigación con humanos y cuidado y uso de los animales. Y el artículo 13 que dicta los principios deontológicos y bioéticos. Estos son la beneficencia, la justicia, la lealtad, la no maleficencia, la veracidad, la fidelidad, la autonomía y la solidaridad. Sin embargo, para el presente escrito nos centraremos en el principio de confidencialidad, ya que este es uno de los más relevantes y limitantes dentro de la práctica de la profesión del psicólogo, puesto que, regido bajo el artículo 74 de la Constitución Política de Colombia, complementándose junto con el Código Ético del Psicólogo capítulo 8 y el Código Penal del artículo 28, en donde especifica que el secreto profesional es inviolable, obligando a guardar la información dada por el paciente, lo cual podría contradecirse con otros principios, en este caso el de lealtad y fidelidad. A continuación, mi compañera Sara va a especificarles sobre el caso en mención. Vamos a hablar de un caso hipotético en el que deje en evidencia cómo se contradicen dos principios básicos, como lo es la confidencialidad y la lealtad. Para ello, hablaremos de un paciente que llega a consulta, el cual deja en evidencia de forma explícita que quiere hacerle daño a un tercero y por lo tanto, como psicólogos debemos de generar acciones coactivas rápidamente para poder salvaguardar la vida de esta persona, sin importar que esto acarree consecuencias tanto como para el psicólogo como para el paciente que está asistiendo a consulta. En ese momento, el psicólogo debe acudir a su responsabilidad y acude al principio del mal menor y lo que hace primeramente es reportar a la policía. Sin embargo, este pues no hace nada al respecto ni se genera alguna señal de alerta, ¿no? Para ello es importante aclarar que en qué punto exacto se están contradiciendo estos dos principios de los que hablamos anteriormente, teniendo en cuenta que el serle fiel al paciente no significa sobreponer sus intereses y secretos por encima de un tercero o incluso de él mismo. Es acá donde la fidelidad se puede ver un poco confundida por algún paciente con la confidencialidad, pues la fidelidad y la lealtad van más orientadas hacia un beneficio de este, más no para contribuir ni permitir cualquier acción del sujeto que conlleve o coaccione a un acto delictivo. Es por eso que en este caso el psicólogo se va a ver envuelto en un dilema ético, pues a pesar de reportar en este caso a la policía, él no puede omitir su responsabilidad social y profesional. Ahora bien, partiendo del punto anterior de mi compañera, entonces nosotros vamos a evaluar cómo se hace abordamiento, digamos, desde lo ético y desde el utilitarismo o eso moral en cuanto a dicho dilema, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta que se reporta a la policía, pero esta no actúa de ninguna forma, ¿sí? Entonces, verdaderamente el psicólogo no se puede desprender de su persona natural, ¿sí? Y como ser independiente de esa responsabilidad social que tiene, ¿sí? Entonces es como su deber, pues, mediante
el fin de su profesión, ¿sí? Entonces digamos que para este caso nosotros queríamos como traer a colación lo que es el ser ético o lo que implica ser una persona ética desde el punto kantiano, ¿sí? Entonces digamos donde se aplica que se debe actuar por deber y no conforme al deber, ¿sí? Entonces, ¿qué es ese actuar por deber? Verdaderamente refiere más como a la búsqueda del pensamiento crítico donde se juzgue y se dé como ese valor intrínseco de la norma, ¿sí? O sea, se reconozca que a pesar de que yo soy consciente de ella, la tengo dentro de mí y como que la adopto también esté juzgándola completamente, siempre tengo una perspectiva crítica y me cuestione si es lo mejor o si es por lo contrario algo negativo pues para la situación. Entonces como que tenga una conciencia de qué fines o qué voy a implementar dentro de mi labor sin ignorar pues la propia labor. Entonces digamos que esto va más referido como hacia la ética donde verdaderamente va más allá de lo individual y se evalúan otras perspectivas como donde digamos son como esas normas que rigen también a la sociedad y a mí. Entonces, cómo evaluar y ver si sí son las correctas o no, pues porque todas van modificando, ¿sí? Entonces, digamos que debido a estos dilemas éticos, en la sentencia C de 264/1996, se establece que el psicólogo puede, por principios éticos, decidir si va a salvaguardar o no el secreto profesional. ¿Sí? Esto debido a que se presenta mucho en estas situaciones. Entonces acá es donde el psicólogo verdaderamente tiene que plantearse y decir si va a renunciar como a ese placer individual que es como salvaguardar su tarjeta profesional y tener en cuenta como todo el desarrollo natural de esto, o si va a acudir más a obtener como ese placer colectivo o acudir, tal como lo decía Cortina y Martínez en 2001, como ese sentido social ese sentido social con un fin moral que busca la mayor felicidad para el mayor número de seres vivos, ¿sí? Entonces acá es donde verdaderamente el psicólogo tiene que ser un poco como altruista y actuar en el bien y en el pro de los demás, pero renunciar a su propio placer para actuar de una forma, pues digamos, como adecuada y por tanto actuar de una forma ética en el desarrollo natural de su profesión. Sí, entonces como que a eso es lo que refiere como a la posible solución que nosotros podemos encontrar en dicho. Desde lo dicho por mis compañeros, se concluye que el psicólogo debería hacer caso a sus principios morales, donde se espera pues que éste actúe conscientemente, incluso con la aplicación de las normas, puesto para que así pueda contribuir a la transformación social, no solo del paciente, sino también de terceros involucrados y pues de sí mismo. Es así como se observa la relación que existe entre el utilitarismo, término mencionado anteriormente, con el dilema ético, debido a que el psicólogo debe cuestionarse en cuanto a los placeres propios que le brinda la profesión frente a los placeres que le brinda el bienestar de la sociedad. Es decir, cuanto a placer propio, el psicólogo estaría guardando confidencialidad como beneficio para sí mismo, en donde sentirá el placer de no haberle fallado a su paciente, sin importar las consecuencias. O por el contrario, si busca el placer general, en donde quizá se enfrente ante una audiencia con el colegio de psicólogos, fruto pues del bien mayor de la sociedad y del propio paciente. Lo cual me hace recordar una frase citada por Mills, el autor del utilitarismo, el cual dice: el principio de utilidad busca el bien de la sociedad, más no el de sí mismo. Como bien él nos lo decía en su lectura, lo que busca el utilitarismo es primar por el bien mayor de toda la sociedad, porque no se busque solamente el individualismo, sino que la sociedad salga benefactora del resultado de esa decisión. Entonces, en cuanto al principio de confidencialidad se refiere, como lo hemos dicho anteriormente, y se concluye que si un psicólogo quiere hacer buena práctica de su profesión, lo ideal sería que en el momento en el que éste se enfrente, como se enfrentó en el ejemplo del dilema ético mencionado anteriormente por una de mis compañeras, lo que se busca es que éste prime por el bien de la sociedad, más no por el bien del individuo, aunque él piense pues que podría estar cayendo en un error. Gracias.